Bueno, gobernabilidad, salud, pensiones fueron algunos de los temas tratados la noche de ayer en el primer debate televisivo de los candidatos presidenciales. En Hoy es Noticia queremos seguir analizando el desempeño de los abanderados. ¿Se puede hablar o no de algunos que sortearon bien esta prueba? Vamos a conversar del tema. Tenemos a esta hora el contacto con la directora de Mori y Latino Barómetro, Marta Lagos. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Un gusto estar con ustedes. Marta, yo sé que es difícil siempre, pero es como la pregunta recurrente, saber quiénes pudieron sortear de mejor manera. Claro, estamos hablando de 5 candidatos presidenciales, de 7, 2 que no quisieron estar, pero a tu modo de ver, ¿hay algunos que lograron aprovechar, además también en un formato distinto, innovador, que muchos destacaron porque efectivamente permitió el intercambio de ideas, mostrar ciertas diferencias? Mira, a ver, yo creo que el debate de ayer sin duda fue en el formato mejor que en los formatos anteriores. Eso es un avance. También creo que ayer se definió un poco más cómo va esta carrera. Porque hasta antes de ayer daba la impresión, ¿no es cierto?, que aquí iba Sichel, Boric y después el resto. Y a mí me parece que el resultado definitivo de lo que va a quedar de ayer, que se va a ir viendo a lo largo de estos días, ¿no es cierto?, porque la cosa se decanta lentamente al día siguiente, es que queda Boric, en primer lugar, lejos de los 3 siguientes. Y los 3 siguientes parece que se reubicaron. En primer lugar está Kast, ¿no es cierto?, que le fue extremadamente bien en el sentido de que, bueno, el votante de derecha, esos 2 millones de votantes que han votado constantemente por la derecha en los últimos 10, 15 años, encontraron su candidato, que a mí me pareció que era Kast. Y Sichel estaba buscando un electorado que no se sabe bien dónde está, quiénes son, dónde se ubican. Por lo tanto, me parece que ahí Kast le ganó mucho a Sichel y se balancearon estos vasos comunicantes. Y finalmente está el caso de Jasna Proboste, que era la presidenta del Senado, con un gran protagonismo, que se había transformado en candidata presidencial inexistente, o más bien dicho, oculta. Bueno, ayer salió de las tinieblas, con gran controversia, con un montón de temas, ¿no es cierto?, de encuentros dentro del debate con un candidato con el otro, ¿no es cierto?, le contestó y de igual a igual a Boric en un momento, después se peleó con Kast, Kast se peleó con ella. Y de repente existe la Jasna Proboste. Hoy día fue objeto de un montón de comentarios respecto al tema de Wikipedia. Marta, entonces, en ese sentido, es importante el punto en que tú... Sí, es que quiero tomar lo que tú estás planteando, porque lo he escuchado también en otros analistas, que hay una coincidencia de decir, ojo, que aquí no está tan claro quién pasaría una segunda vuelta con Gabriel Boric. En el fondo un poco es eso, ¿no? Ese es el resultado de ayer. Ese es el resultado de ayer. O sea, antes de ayer estaba claro que Sichel pasaba segunda vuelta con Boric, ¿no es cierto? Parece que a partir de ayer da la impresión de que estos 3 candidatos tienen bastante espacio donde moverse. Desde luego se movieron anoche, a pesar de que la gente de Kast dice que Jasna Proboste lo hizo muy mal, pero en solo decir que lo hizo muy mal es un indicador de que lo hizo bien, porque si lo hubiera hecho tan mal no valdría la pena atacarla. Y a medida que la están atacando es un reconocimiento, ¿no es cierto?, de su existencia. Entonces me parece que en ese sentido Jasna Proboste también ganó, y por supuesto que ganó Artés. O sea, perdón, un candidato que, bueno, Sichel trató de no contestarle y Artés no dejó que Sichel no le contestara. O sea, se impuso y se metió en la conversación, también existiendo. Entonces me parece que vaya, es una candidatura más testimonial, ¿no? De todas maneras, ahora la gran pregunta es qué es lo que hace él ahí de candidato, sin duda. Pero de todas maneras él también anoche empezó a existir. O sea, la gente se dio cuenta que había un candidato que se llamaba Artés. Marta, pero... Entonces, bueno... ahora vamos por parte. Uno, veamos un poquito lo que está pasando en la derecha. Claro, podríamos decir que José Antonio Kast aprovechó bastante bien el formato, emplazó, y cuando estamos representando un sector más duro y de votantes más fieles es más fácil, porque efectivamente no hay que moverse, no hay que navegar, podríamos decir, en aguas, sino que más bien asegurar lo propio. Pero ahí llama la atención lo que ocurrió en el intercambio de ellos dos, de también los ataques hacia Sebastián Sichel
por el mismo José Antonio Kast. Entonces, ¿cómo ves tú lo que primeramente señalabas? Que ese votante de derecha debiese sentirse más identificado con José Antonio Kast que con Sebastián Sichel a partir de lo que se mostró ayer. Mira, yo creo que la derecha tiene, como te decía, 2 millones de votantes, que son sus votantes históricos, más o menos lo que votó por la Evelyn Matei en su momento. El votante duro, dices tú. Bueno, cuando son 2 millones ya no es duro, pero en fin, es el votante de la derecha, el clásico, ¿no es cierto?, el que vota todas las elecciones. Yo creo que hay un error importante en la apreciación del electorado, porque el electorado que votó concertación, el que votó derecha, el que votó izquierda, no ha desaparecido. Y hay personas que dicen, que hablan como si ese electorado ya no existiera. A nivel de liderazgo se ha tratado de hacer desaparecer, por ejemplo, la democracia cristiana con un solo representante en la Convención Constitucional, pero no así en los gobernadores regionales. Los gobernadores regionales ni en las alcaldías. Entonces, yo creo que ahí hay un poco de confusión, porque me parece que esta elección va a ser más parecida a la elección del 17 y a la elección de convencionales que a la elección de concejales que a la elección de convencionales. ¿Por qué? Porque resulta que cuando tú miras la lista de candidatos te das cuenta de la cantidad de gente que va a la reelección, y sabemos que en Chile la persona que trata de reelegir en un 80-90% se reelige. Entonces, bueno, uno puede sacar la cuenta y dice, bueno, resulta que la ex concertación va a sacar seguramente más diputados que todo Apruebo Dignidad. ¿Te fijas? Entonces uno empieza a pesar el electorado. Ese electorado que va a votar por la ex concertación, ¿ya?, o por los candidatos de los partidos de la ex concertación, son los votantes de Proboste, digamos, en términos teóricos, ¿no es cierto? Ahora, ¿cómo ella va a recoger ese votante? Bueno, es lo que se supone que habría debido iniciar ayer, ese camino. ¿Y eso lo inició, crees tú? Mira, yo creo que Yasna Proboste tiene una interrogante todavía abierta, que es ¿cuál es su identidad? ¿No es cierto? Ayer ella estuvo bailando alrededor de su identidad, pero no la definió. A mí me parece que la identidad de ella es que es una mujer que viene de un lugar como Vallenar, donde ella dijo, mira, ahí cuando tú te enfermas lo único que puedes hacer es ir al hospital público. Eso es una afirmación terriblemente decidora. ¿Por qué? Porque el 90% de los chilenos les pasa lo mismo. Y en el caso de Yasna Proboste, lo que tú dices es la identificación o la posición de a quién le habla o con ese electorado. Algunos decían, ella está cometiendo un error porque está disputándole votos desde la izquierda a Gabriel Boric y más bien tiene que ir a disputarle votos a Sebastián Sichel hacia el centro. Pero en una clara definición es, por ejemplo, cuando ella se manifiesta a favor del aborto. Y sabemos que la democracia cristiana históricamente no ha estado a favor. Entonces, siempre se ha dicho que aquí el peso de Yasna Proboste es su partido. Entonces, ¿cómo analizas también aquello? ¿De a quién le tiene que ir a hablar? Y si lo pensamos, ella está más en sus posiciones siempre a la izquierda de lo que ha sido la tradición histórica de la DC. Mira, primero la primera parte de tu pregunta respecto de a quién le va a disputar los votos. Yo creo que aquí nadie le disputa los votos a nadie. Son votantes distintos. Aquí lo que sucede en la campaña electoral es que se activan los votos. Un candidato es capaz de activar un voto o no es capaz de activar un voto. Le pasó a la Evelyn Matei, ¿no es cierto?, que lo que activó fue el voto más clásico y no pudo activar el voto menos clásico de la derecha, y por eso obtuvo cerca de 2 millones de votantes y no 3,5 millones, como lo hizo Piñera. Entonces, tú activas los votos. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el voto que va a activar Proboste? Y la verdad es que si tú miras los gobiernos, los últimos gobiernos de la exconcertación, fueron todos gobiernos de izquierda. El votante promedio concertacionista, que no era de votante de partido A, partido B, partido C, era un votante de izquierda, era un votante progresista. Entonces, esa ala más conservadora de la democracia cristiana con la cual yo creo que esa ala, no sé cuántos votantes tiene, yo no la sabría calcular. Lo que yo puedo calcular es el votante concertacionista, ¿ya? Y ese votante concertacionista no se ubica necesariamente con un partido. El problema de los partidos... ¿Y ese votante no se habría ido con Gabriel Boric? Bueno, el votante Gabriel Boric es un votante más bien joven, ¿no es cierto?, que tiene menos de 40 años, que tiene un nivel socioeconómico, digamos, de clase media baja hacia abajo,
y el votante de la Concertación es un votante más bien viejo, que tiene más de 40 años o más de 50 años, que tiene un nivel socioeconómico más acomodado de clase media. No son los mismos electorados, son distintos electorados. A eso voy. Aquí cada candidato va a tener su nicho. El votante de derecha es un votante que lleva 7 elecciones votando derecha. A eso nadie lo va a convencer de votar por una persona que no sea de derecha. El problema es que tienen que identificar uno de los dos candidatos como aquel de derecha. Y lo que hizo Kast anoche es decir, miren señores, yo soy el candidato de derecha. Yo no soy el candidato de extrema derecha, que el Chile Vamos quiere hacerlo. Lo hizo. Chile Vamos ha hecho aparecer a Kast como una persona de extrema derecha. Y anoche se comprobó que Kast era una persona de derecha. Como dice Carlos Larraín, ¿no es cierto?, el ex jefe de RN, dice, esta es la derecha como la conocemos. Esa es la derecha chilena propiamente tal, Kast. Y Sichel no es la derecha chilena propiamente tal. Ahora, él ha hecho todo lo posible para decir y comprobar, y anoche lo comprobó, está en el limbo, está en una parte que no es la derecha, que no es progresismo, que el centro no sé dónde lo ubica, pero en fin, ¿cuál es el electorado de Sichel? Entonces, sí, y ahí cuando, por ejemplo, Sebastián Sichel le pregunta a José Antonio Kast, entendiendo lo que tú estás diciendo de la identificación de los sectores más tradicionales de derecha, de que más bien él es un representante o sería un símil de lo que puede ser un Jair Bolsonaro o lo que puede ser un Donald Trump, que sabemos que también ahí hay más rasgos populistas. ¿Cómo también tomas esa? Y también ese voto más pragmático que puede ver en Sebastián Sichel una figura más competitiva, pasando una segunda vuelta enfrentando a Gabriel Boric, por ejemplo. Mira, a ver, la primera parte de tu pregunta de nuevo, o sea, me parece que hay mucho de wishful thinking ahí, ¿no es cierto?, de desear que José Antonio Kast pudiera ser un Trump o un Bolsonaro. Yo no he visto ninguna característica. Ahora, fue el emplazamiento que le hizo Sebastián Sichel. Sí, pero no he visto ninguna característica que calce con esa descripción. O sea, por se lo juntó tanto, con ellos, claro, y estuvo ahí, por eso es importante como ver, porque claro, ahí están donde quieren marcar ellos sus diferencias finalmente. Claro, es decir, él se junta con Bolsonaro porque Bolsonaro está en la derecha latinoamericana, pero se podría haber juntado con Duque en vez de juntarse con Bolsonaro, ¿te fijas? Entonces, bueno, la verdad es que no me queda claro que José Antonio Kast sea Bolsonaro, y yo creo que el electorado chileno no tiene la menor idea de quién es Bolsonaro y le da lo mismo lo que es Bolsonaro. Lo que buscan es votar por un gallo de derecha, y anoche no fue una persona de extrema derecha. En cambio, Sichel, ¿cuál es el electorado de Sichel? O sea, yo identifico el electorado de Boric, clarísimo. Él activó lo que hizo Boric en la primaria con 1 millón de votos, fue activar esos votos, ¿no es cierto? Los votos jóvenes, populares, que quieren futuro, que vieron en él una esperanza de futuro. Ese es el electorado, digamos, si tú quieres, también de Revolución Democrática, de recambio, etcétera. En el caso de Sichel, yo no veo dónde está su electorado. A mí que alguien me lo diga, por favor, porque ¿dónde está? ¿Dónde se ubica en la escala izquierda-derecha? ¿Se ubica en el 4, se ubica en el 5, en el 6, en el 7? ¿Dónde se ubica? En una escala de 1 a 10. Y en lo que él por lo menos intenta en su discurso decir, yo represento al centro y quiero dejar atrás la vieja política, pero también siempre se le relaciona que fue, por ejemplo, el emplazamiento que le hace Yasna Proboste a ser representante de los grupos económicos, de que efectivamente él es una continuidad del gobierno de Sebastián Piñera. Bueno, y está este momento tan comentado, ¿no? Cuando le dice, bueno, perdón, fue un lapsus, al decirle Sebastián Piñera, hoy también lo hace lo mismo Marco Enríquez Ominami. Entonces, ¿qué pasa también con esa representación de ser un continuismo del gobierno de Sebastián Piñera, del oficialismo, y que tiene, lo sabemos, obviamente, una baja adhesión? Mira, Sebastián Piñera ha tenido una gran virtud que no se menciona nunca, y de que él entra a la política por la ventana, ¿no es cierto?, y se ubica como el capitán, ¿ya? Es decir, él entró a la política no habiendo cumplido con ninguna... No fue concejal, no fue, ¿me entiendes tú?, alcalde, no, fue senador y después candidato a presidente. Eso no es fácil de hacer y lo hace solamente Sebastián Piñera. Entonces, decirte que Sichel es una especie de Sebastián Piñera 2 en el sentido que entra a la política por arriba, habiendo sido ministro un poquito por aquí, otro poquito por allá, de un partido una vez, después otro partido otra vez, es de una debilidad brutal, porque no estaba en el Senado, no estaba en la Cámara, y tiene nada más que una experiencia ejecutiva breve y corta, o sea, breve en el sentido de cada cargo,
digamos, desde distintos puntos de vista políticos, así me parece que la comparación ahí tampoco se sienta mucho en la evidencia. Pero claro, podría ser. Eso es lo que la gente quiso hacer cuando construyeron a Sichel como candidato. Mira, lo hicieron un poco en la elección anterior, la izquierda hizo eso con su candidato, ¿no es cierto? Ellos quisieron construir este candidato que era un periodista que tenía, supuestamente por los focus group que se hacían, más adhesión porque no era político tradicional, que tenía una serie de características que estaban en el discurso pero no necesariamente en el voto, y perdieron. Y Sichel es un poco lo mismo, es una invención de tratar de hacer un candidato afuera del sistema político, afuera de lo tradicional, para tratar de captar ese voto de bronca que tiene el centro, que tiene el chileno en general, que en el fondo son los que votaron por la lista del pueblo. Tú te das cuenta de la distancia que hay entre la bronca de la lista del pueblo y la bronca del centro político. Entonces, es un híbrido que, como digo, por favor díganme, ¿dónde está el votante de Sichel? ¿Ya? Porque en la primaria fue la derecha la que votó por Sichel. Pero en esta elección tiene una competencia que lo diferencia de tal manera que lo echa de la derecha. Ayer José Antonio Kast echó a Sichel de la derecha y lo hizo aparecer con algo que no se sabe dónde está. Ahora la Yana Proboste por su lado, la Yana Proboste por su lado, no fue a recordar, a revitalizar, a captar, a activar el voto de la Concertación. Casi pensando que a lo mejor el voto de la Concertación desapareció, pero perdón, aquí hay una memoria histórica en el voto brutal en Chile y se mantiene. La memoria histórica del voto fue lo que produjo los 4 gobiernos de la Concertación. Y después produjo la segunda vuelta de la Michelle Bachelet. Marta, ¿y tú no coincides con aquellos que dicen que luego del estallido social vino un reordenamiento y que ya no se puede analizar las cosas en esas lógicas y que lo que pasó antes ya no es comparable o un antecedente para entender los procesos, sobre todo eleccionarios, que hemos tenido? Mira, yo creo que ha cambiado mucho. Por ejemplo, ¿no es cierto? Hoy día se acabaron las lealtades de partido. Los partidos valen naranjo en términos del peso para el voto. La persona vota por la persona independientemente de qué partido es. Y eso lo hemos visto en varias, digamos, en varias elecciones de todas las que han habido, y que por lo tanto el partido dejó de ser el articulador. Eso sí sucedió de todas maneras. Pero los valores del votante no han cambiado. Lo que pasa es que ese votante, habían un montón de votantes que votaban a regañadientes porque había un binominal, entonces había que votar por la coalición que estaba en juego. Pero los valores de los votantes no han cambiado. Lo que pasa es que la protesta viene de mucho más atrás que el 18 de octubre. Y lo que sucede en el 18 de octubre es que el chileno tira la piedra y habla con la boca todo lo que tenía guardado de antes. Entonces, aquí viene por eso que Boric va primero, porque Boric, estando adentro del sistema político, es lo más lejos del sistema político antiguo que hay. Siendo miembro de un partido, habiendo formado una coalición, utilizando los instrumentos del sistema político, él está lo más afuera posible del sistema político, porque no hubo candidato del pueblo, ¿no es cierto?, de la lista del pueblo. Él se levanta entonces como el único representante de la posibilidad de cambio. Eso es al final lo que es Boric, ¿no es cierto? Y es muy difícil, no imposible, porque en política nunca hay que decir que las cosas son imposibles, es muy difícil que le quiten su primera posición. O sea, así como vamos, si no hay más escándalos de lo que ya han sucedido, bueno, Boric estaría llegando a la presidencia. Dices tú que corre seguro, con una ventaja que se mantiene más allá de que queden un par de meses y también de lo ocurrido ayer. En el fondo, también ahí me imagino que tú haces una evaluación y en el caso de él, que está corriendo como favorito, que muchas veces, claro, da una cierta tranquilidad, pero también sabemos que en el exceso de confianza pueden cometerse errores. Entonces, ¿cómo analizas Por supuesto, quedan 55 días, claro. 55 días y pueden pasar muchas cosas. ¿Y el desempeño en particular de Gabriel Boric? ¿Cómo lo analizaste ayer, lo que demostró él? Mira, yo creo que hoy día, si yo fuera Gabriel Boric, me estaría preocupando la parlamentaria, porque la gran debilidad de un futuro gobierno de Boric es la presencia en el Parlamento, que es la capacidad de legislar.
¿Ah? ¿Cuántos votos va a tener para legislar y con qué y cuánto va a tener que, digamos, ceder frente a otros grupos para poder alcanzar, ¿no es cierto?, el apoyo para una legislación determinada? Entonces, en este momento, el Frente Amplio tiene 20 diputados. Bueno, lo ideal sería tener unos 60 diputados. Ahora, ¿tienen suficientes candidatos para tener 60 diputados o no? ¿Y cómo ves la alianza con el PC? Porque ayer, claro, la misma senadora Proboste le preguntó y le dice si tiene garantizado la gobernabilidad o el orden interno, si él como líder puede lograr eso. Sabemos, y él también dijo, que marcó posiciones que fueron críticas de su propio hasta partido cuando firma, por ejemplo, el acuerdo de noviembre, defendió los 2/3. Hay una tensión que, por ejemplo, la convención se ha manifestado entre el Partido Comunista y el Frente Amplio, que más bien ha hecho alianzas con otros, con el colectivo socialista, con independientes, más allá de esta alianza con el PC. Y también algunos votantes de Jadwe que todavía no se convencen del todo con la figura de Gabriel Boric. Sí, mira, yo creo que todas esas cosas pueden ser parte de, ¿no es cierto?, de lo que está sucediendo. Pero aquí hay varias cosas que quedaron claras, ¿no es cierto? En primer lugar, Boric no se sale del rayado de la cancha cuando es necesario. Se salió el 15 de noviembre, lo retaron bastante por eso, ¿no es cierto? Y bueno, y ayer, por ejemplo, no le contestó a Kast. Es decir, él va para un lado, y ese lado es el para donde él va. No se va a dejar distraer por lo que está alrededor de él. El Partido Comunista, sin duda. Ahora, el Partido Comunista dentro de un gobierno es una cosa terriblemente disciplinada, ¿ya? Si uno piensa lo que pasó con el Partido Comunista en el gobierno de la Michelle Bachelet, por ejemplo, ¿no es cierto? O sea, una vez que ellos pactan, digamos, N cantidad de cargos, N cantidad de posiciones, el Partido Comunista va a ser una minoría, le va a ir mejor que la vez anterior, sin duda, a lo mejor van a sacar, no sé, 8, 9, 10 diputados, y va a tener, por lo tanto, un punto de negociación, pero no van a ser los que van a dominar, porque resulta que si el candidato Boric saca 40, duplica sus diputados, que es una proyección, digamos, bastante positiva, y llega a 40. Va a tener que pactar con los 50 diputados que saque la Concertación, la ex Concertación, que ahora ya hay cambiado tanto de nombre que uno ya se confunde. Entonces, esos 50 diputados que va a tener la ex Concertación van a pesar mucho más que los 10 diputados del Partido Comunista cuando quieran aprobar una ley en la Cámara de Diputados, ¿te fijas? Entonces, cuando se dice, mira, es que aquí lo único importante es hacer el Partido Comunista. No, lo único importante no va a ser el Partido Comunista. Lo importante va a ser con cuántos grupos va a tener que negociar Boric para conseguir los votos en la Cámara de Diputados y en el Senado. El Senado va a tener 50 diputados, 50 senadores. ¿Te fijas? Entonces, la cosa ya, si sacan 5, es el 10%, pero van a necesitar ¿cuánto para poder aprobar leyes? Entonces, me parece que está desproporcionado a la importancia que va a tener o que puede tener el Partido Comunista, porque la democracia se define por votos. Y lo que va a valer en la Cámara y en el Senado van a ser los votos, y el Partido Comunista con suerte saca un senador. ¿Te fijas? Entonces, no hay una desproporción. Este cuento de que vamos al Chilezuela y todo eso, bueno,